Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo workshop de Pandora FMS. En esta ocasión vamos a explicar qué es el sistema de correlación de alertas, cómo podemos configurarlo y cómo podemos crear este tipo de alertas. La herramienta de correlación de alertas se utiliza para construir alertas que actúan sobre eventos que se hayan generado en nuestro entorno y sobre logs que hayamos recogido mediante el colector de logs. Las alertas correlacionadas son algo distintas a las alertas normales, ya que en este caso se crean mediante un conjunto de reglas con relaciones lógicas que veremos más adelante en este mismo workshop. Al no ser alertas basadas en un módulo concreto, esto nos ofrece una mayor flexibilidad, ya que podemos analizar eventos que provengan de distintos módulos que pueden estar o no dentro de un mismo agente. Lo único que antes de empezar a trabajar con estas alertas hay que asegurarse de que el servidor de correlación de alertas está activado dentro de nuestro Pandora. Para ello simplemente nos dirigimos al fichero de configuración de nuestro servidor de Pandora, en el cual debemos buscar el parámetro Event Server y colocarlo en 1. Además, ya que en Pandora y sobre todo en entornos con muchos agentes se pueden llegar a generar una gran cantidad de eventos y de logs, tenemos dos módulos adicionales que limitan el rango de acción de este servidor. Por ejemplo, el parámetro Event Window limita a 1 hora por defecto el tiempo que puede actuar este servidor sobre eventos, es decir, solo va a analizar los eventos de la última hora para comprobarlos y disparar alertas si se diese el caso. Y lo mismo pasa con el parámetro Log Window. Cuando hayamos configurado los tiempos como prefiramos, guardamos el fichero de configuración y deberemos reiniciar, como es obvio, el servidor de Pandora. Una vez se haya reiniciado, ya podemos trabajar con este tipo de alertas, las cuales se ubican dentro del apartado de alertas en correlación de alertas. Vamos a crear una alerta nueva a la cual le asignaremos un nombre, un grupo, una descripción si quisiéramos y la prioridad que queramos que tenga esta alerta. Esta ventana es bastante parecida a las plantillas de las alertas normales. De hecho, podemos cargar si quisiéramos una plantilla de una alerta que ya tengamos definida o podemos configurarlo manualmente, en cuyo caso podremos configurar el número de días que queremos que se pueda disparar esta alerta, si queremos usar una lista de días especiales, si el rango de actuación de esta alerta, es decir, en este caso se podría disparar durante todo el día. Y con estos parámetros podemos definir el número de veces que se tiene que dar la situación. Si pongo un 2, tendría que cumplirse 2 veces para que se pueda disparar la alerta. Y el número de veces que se va a poder disparar la alerta en el intervalo de tiempo que definamos. Es decir, esto quedaría en que la alerta, la condición debería cumplirse al menos 2 veces y se podría disparar la alerta durante otras 10 veces en el rango de un día y pasado ese día se reiniciaría el contador. Adicionalmente tenemos dos parámetros exclusivos del sistema de correlación de alertas, el cual son el modo de evaluación de la alerta, cuyos valores pueden ser pass o drop. Si elegimos pass, se seguirían evaluando las siguientes alertas de forma normal y si elegimos drop no se evaluaría ninguna otra alerta que esté por debajo de esta. Y por último el parámetro de agrupar, que podemos agrupar por agente, por grupo, por módulo o por alerta de módulo. Si eligiésemos, por ejemplo, módulo, se tendría que dar la condición 2 veces para el mismo módulo, para que se pueda disparar esta alerta. Aquí llegamos al momento de definir la regla para la evaluación de la alerta. Podemos cargar tanto un template de una alerta que tuviésemos con anterioridad ya creada o podemos crear una manualmente. Como vamos a ver, es un menú muy intuitivo, ya que nos resalta en todo momento los ítems que podemos elegir para aplicarlos
como vamos a empezar la regla, pues se nos resalta el paréntesis inicial. A continuación podemos elegir si queremos evaluar un evento o un log y qué contenido de ese evento. Por ejemplo, el tipo de severidad del evento. Si quiero que sea igual a, por ejemplo, warning, simplemente tendría que hacer doble clic en esta opción y elegir en el desplegable. Ahora podemos directamente terminar la propia regla cerrando el paréntesis o podemos añadir otra regla. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Si ponemos una regla dentro del mismo paréntesis, ambas reglas se deben coincidir simultáneamente. Es decir, si por ejemplo aquí pusiésemos la severidad del evento es warning y por ejemplo el agente que genera el evento es tal, tiene que cumplirse la situación simultáneamente para que la alerta se llegue a disparar. En cambio, si cerrásemos el paréntesis y añadiésemos una nueva regla, se tendrían que coincidir, pero en el rango en el que hemos especificado dentro del fichero de configuración del servidor de Pandora. O sea, en este caso tendríamos una hora para que ambos coincidiesen. Después tenemos unas pequeñas opciones debajo de la tabla de reglas en las cuales podemos borrar una regla entera, el último ítem, que en este caso borra el AND, borrar toda la tabla si quisiéramos porque queremos rehacerla de nuevo o resetear la tabla en caso de que, por ejemplo, si queremos editar una tabla ya definida y nos hemos equivocado, podemos hacer reset y volverá al estado inicial. En este caso volvería a estar en blanco porque no teníamos nada definido. Así que no lo vamos a hacer. Continuamos. Esta ventana simplemente son campos avanzados como serían de otra plantilla normal y corriente de una alerta. Así que no hay mucho que decir. Y en esta última ventana tenemos dos cosas. Por una parte, un resumen de las condiciones de disparo, tanto los días, el rango de horas, etcétera, en el que se va a disparar la alerta, como las acciones que vamos a llevar a cabo una vez se dispare. Aquí podemos configurar de qué rango de disparo se va a disparar se va a ejecutar esa acción. Por ejemplo, si ponemos enviar un email al administrador, podemos elegir del disparo 7 al disparo 9 que envíe un correo al administrador del sistema. O cualquier otra acción que tengamos ya definida anteriormente durante el intervalo que le pongamos. Por supuesto, podemos seguir añadiendo acciones, las cuales pues podemos seguir definiendo, por ejemplo, del disparo 3 al disparo 6 quiero que monitorice el evento durante un día y añadiremos. Y por último podemos ver un pequeño resumen de lo que va a realizar la acción. Y con esto ya habríamos terminado de definir nuestra alerta. En el menú en el visor de alertas, por decirlo así, tenemos una opción de filtrar en la que podemos filtrar por grupo o por búsqueda libre para buscar por el nombre de la alerta. Y hay que tener muy en cuenta el orden en el que están estas alertas. Es decir, si por ejemplo en prueba hubiésemos puesto drop y coincidiese la situación de esta alerta y se disparase, no se llegaría a evaluar ninguna de las alertas que hubiese debajo de prueba. Adicionalmente tenemos unas opciones para gestionar nuestra alerta, como puede ser deshabilitarla, ponerla en modo standby, añadir más acciones, perdón, o directamente podemos editar la alerta completamente desde la ventana que quisiéramos o borrarla. En caso de que se haya disparado nuestra alerta, podemos validarla haciendo clic en esta casilla o podemos validar todas a la vez haciendo clic en la casilla superior y haciendo por supuesto clic en validar. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el workshop podéis darle a like, suscribiros para no perderos ningún vídeo que subamos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.